Esto lo llegué a decir, lo llegamos a escuchar. Sí, Bueno, entonces decíamos que el índice de masa corporal es un indicador súper importante para evaluar un paciente obeso porque correlaciona con la grasa corporal medida por pliegues cutáneos y correlaciona con la presencia de comorbilidades como hipertensión arterial, dislipidemia, niveles de insulina a largo plazo. O sea que a mayor índice de masa corporal vamos a tener más riesgo de presencia de hipertensión, dislipidemia, insulina resistencia y alteraciones de la sensibilidad a la insulina, ¿sí? En el control de pediatría, siempre tener en cuenta que el índice de masa corporal se mide en niños mayores de 2 años, a partir de los 2 años. Antes de los 2 años usamos peso edad, talla edad. Y definimos entonces obesidad al índice de masa corporal con el puntaje Z entre 1 y 2, al sobrepeso, y con un índice de masa corporal, puntaje Z mayor de 2, a la obesidad. ¿Sí? O sea, obesidad, puntaje Z mayor de 2, y sobrepeso, puntaje Z entre 1 y 2. Igual ahora les voy a mostrar las tablas de puntaje Z. Y la obesidad grave o extrema se define como más de 3 desvíos estándar, índice de masa corporal más de 35, o sea, puntaje Z más de 3, índice de masa corporal más de 35, y ahora les voy a mostrar, estas serían las tablas de índice de masa corporal. O sea, estas son las de varones y estas son las de mujeres, ¿sí? Las de varones, percentilo entre 85 y 97 es sobrepeso. Y más de percentilo 97 es la definición de obesidad por percentilo. Y por puntaje Z, como les dije recién, entre 1 y 2 es sobrepeso. Más de 2 es obesidad. Y más de 3 es obesidad grave, obesidad mórbida. Y para las niñas es lo mismo, de percentilo 85 a 97 es sobrepeso, más de percentilo 97 es obesidad, y en puntaje Z, 1 y 2 sobrepeso, más de 2 obesidad, más de 3 obesidad mórbida. Esta tablita se las traje, no porque nosotros lo usemos, sino porque en muchas de las clases que tuve con ustedes me hablaron de eh, ay, no me sale el nombre, de los exámenes que hacen ustedes, ustedes están, ¿cómo? Simuladores, María Eugenia. Los simuladores. En los simuladores les ponen mucho PR, o sea, el porcentaje de obesidad. Esto no se usa más, es como algo ya en desuso total porque nosotros usamos índice de masa corporal como el ABC en la definición de obesidad y de grados de obesidad. Pero se los traje para que ustedes porque me lo preguntan siempre, que en los simuladores les ponen si tiene un porcentaje de tanto de obesidad, es obesidad leve, moderada o grave. Se los traje para que lo tengan para los simuladores, pero sepan que esto ya está en desuso, no se usa más. Un PR más de 110 es sobrepeso, entre 120 y 140 es obesidad leve, entre 140 y 160 es obesidad moderada, y más de 160 es obesidad grave. Este PR, ¿saben cómo se determina? Se determina este porcentaje en función del peso teórico que tiene ese chico para la talla. O sea, que si tenemos un nene que mide 140 y tiene un peso teórico de 140, para una talla de 140 en percentilo 50, supongamos, nos fijamos acá en la tabla, bueno, el índice de masa corporal, no tengo la tabla de peso talla, pero hay una tabla que es peso talla, ustedes tienen que fijarse para esa talla qué peso corresponde en percentilo 50, y tienen que hacer como una regla de 3 simple, ¿no? El peso que tiene hoy por 100 dividido el peso que le corresponde al percentilo 50 para la talla, y eso les da este porcentaje. ¿Se entiende? Supongamos que el paciente pesa 90 kilos, y para su talla le corresponde 40 kilos. Entonces yo lo que tengo que hacer es 90 por 100 dividido 40, y me da ese porcentaje. Y ahí ustedes sacan el porcentaje de obesidad. Pero esto, que quede claro, que no lo usamos en la práctica habitual. Usamos índice de masa corporal.
ni para la práctica clínica, ni para los trabajos epidemiológicos. Bueno, la obesidad visceral, ¿se acuerdan que yo les dije que no solamente era importante la magnitud, sino también era importante la distribución? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obesidad visceral, por eso medimos perímetro de cintura, es metabólicamente más activa, hay aumento de flujo de ácidos grasos libres que llegan directamente al hígado por vía porta, hay aumento de la formación hepática de VLDL, hay disminución de la sensibilidad hepática a la insulina y esto generaría insulinoresistencia y riesgo de intolerancia a la glucosa y diabetes 2. Y por eso es que la obesidad visceral tiene un distinto pronóstico que la obesidad periférica. Que sería distinto. Estos serían los dos, digamos, paradigmas, ¿no? La obesidad central y la obesidad de distribución más en caderas, más en miembros. Bueno, se ha demostrado entonces que hay una relación entre circunferencia de cintura y grasa visceral en niños, y esto es predictor independiente de insulinoresistencia, hipertensión arterial y dislipidemia. O sea que a mayor circunferencia de cintura, más riesgo de insulinoresistencia, hipertensión arterial y dislipidemia. Entonces la acumulación no solo de grasa abdominal, sino también la acumulación ectópica de grasa, principalmente en músculo y en hígado, sería el mecanismo fisiopatológico esencial que explicaría el síndrome metabólico, con un rol fundamental en la insulinoresistencia muscular y hepática. Bueno, entonces sabemos que este depósito de grasa en el músculo comienza muy temprano en la obesidad infantil, y eso se asocia también directamente con la insulinosensibilidad. Así medimos circunferencia de cintura con 1 centímetro de fibra de vidrio inextensible. Hay distintos puntos para determinar circunferencia de cintura. Uno es la cintura mínima, que el paciente se pone de espaldas y donde vemos que tiene la cintura mínima, con los brazos, digamos, los brazos a los costados del cuerpo, al final de la expiración, y donde vemos que tiene la cintura mínima desde atrás, medimos a ese nivel el perímetro de cintura. Otra sería el borde superior, a nivel del borde superior de cresta ilíaca. Otro es el ombligo como punto de referencia y el punto medio entre cresta ilíaca y décima costilla. El borde superior de cresta, bueno, cada uno de estos puntos tiene, lo importante, uno puede elegir cualquiera de ellos, pero lo importante es que hay que utilizar las tablas también tenemos percentilos para circunferencia de cintura los pediatras, para complicar la vida de ustedes, ¿no? Tenemos también percentilos para circunferencia de cintura, pero cada punto tiene que correlacionar con su tabla específica para ese punto, ¿sí? Entonces, estos serían los percentilos de Bogalusa, que es un trabajo muy importante que se hizo a lo largo de los años en obesidad y correlación entre obesidad y riesgo cardiovascular, y utiliza punto medio entre última costilla y borde superior de cresta ilíaca, que es el punto que eligió también la OMS. La Organización Mundial de Salud utiliza este punto para evaluar circunferencia de cintura. Y utiliza estos percentilos, ¿sí? Los percentilos de Bogalusa y los de Fernández Pietrovelli, que no se los voy a mostrar. Estas son las curvas de Taylor. Las curvas de Taylor correlacionan si yo utilizo cintura mínima. O sea, si yo utilizo como punto para medir circunferencia de cintura mínima, tengo que utilizar las tablas de Taylor. Este es el cintura mínima y tablas de Taylor, es el utilizado por la Sociedad Argentina de Pediatría. La Sociedad Argentina de Pediatría, en el consenso, decidimos utilizar este punto de corte porque es mucho más práctico y fácil a la hora de evaluar a un paciente con obesidad central. Estas son las tablas de NAN-estrés de la Academia Americana de Pediatría y utiliza el borde superior de cresta ilíaca como punto para medir circunferencia de cintura. Y estas son las otras que usa la OMS, que es las de Fernández Pietrovelli, que utilizan el punto medio entre última costilla y borde superior de cresta ilíaca. Que lo que tiene de bueno en estas tablas es que además tienen diferencia por raza. Bueno, antecedentes a la hora de evaluar un paciente. Ya dijimos cómo lo evalúo. ¿Qué voy a tener en cuenta cuando evalúo ese paciente? Voy a tener en cuenta todo lo que estuvimos hablando hoy.
cómo fue el embarazo, cómo fue el aumento de la progresión de peso en el embarazo, cómo fue el peso al nacer, si fue un RCU, si fue un alto peso al nacer, si fue un prematuro, por todo lo que dijimos de el riesgo perinatal, la alimentación a pecho, que se acuerdan que también dijimos que era importantísimo para el circuito de saciedad, eh, eh, la alimentación a pecho, cuando incorpora semisólidos, y esto que es importantísimo, los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares de obesidad y de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de insulina resistencia, son importantísimos a la hora de evaluar un paciente obeso. El 70 al 80% de los niños obesos tienen el antecedente de uno o ambos padres con sobrepeso y obesidad. O sea, estas son las familias que nosotros vemos. Generalmente ese paciente es obeso y viene acompañado por uno o ambos padres que también tienen sobrepeso y obesidad. Todos tenemos, hasta parto. Bueno, ¿cómo decidimos síndrome metabólico en pediatría? Sabemos que el síndrome metabólico es una entidad integrada por distintas anomalías metabólicas que en conjunto constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria y diabetes. La prevalencia en la población general de síndrome metabólico en la población pediátrica es del 3 al 4%, pero fíjense cómo esa prevalencia está determinada por el índice de masa corporal. O sea, que los chicos que tienen índice de masa corporal menor al percentil 85, la prevalencia es bajísima. Pero fíjense en la obesidad, casi el 30% de los adolescentes tienen síndrome metabólico. ¿Y cuáles son los criterios en pediatría para síndrome metabólico? Hay un montón, van a leer un montón de criterios. Nosotros en Argentina, por la Sociedad Argentina de Pediatría, utilizamos los criterios de Cook. Entonces utilizamos valores de corte para triglicéridos mayor o igual a 110, para HDL menor o igual a 40, para circunferencia de cintura percentilo mayor de 90, según las tablas de Taylor, y cintura mínima, glucemia mayor o igual a 100, y la tensión arterial también usamos percentilos, usamos el valor de corte percentilo igual o mayor a 90. La presencia de 3 de estos 5 criterios definen síndrome metabólico. O sea, si el paciente tiene presencia de 3 de estos 5 criterios, se define síndrome metabólico en nuestro paciente. Este es un trabajo en el cual evaluamos en el servicio nuestro 315 pacientes obesos. El 15% tenía síndrome metabólico. Y fíjense que el 37%, ¿cómo definimos síndrome metabólico? El 37% tenía triglicéridos aumentados, el 35% tenía HDL baja, el 4% tenía glucemia en ayunas alterada, el 30% tenía hipertensión y el 70% tenía circunferencia sin cintura por encima del percentilo 90. Y las variables predictoras de la presencia de síndrome metabólico fue ser mujer, el mayor valor de índice de masa corporal y los antecedentes, especialmente maternos, de obesidad y enfermedad cardiovascular. Que esto también está escrito en la bibliografía. El antecedente materno es uno de los antecedentes dentro de la familia, es el que más pesa como antecedente en riesgo en obesidad. Y sabemos que la base fisiopatológica del síndrome metabólico es la insulinoresistencia, y que la insulinoresistencia puede favorecer la aparición de hipertensión arterial, dislipidemia, estado proinflamatorio, porque sabemos que mayor índice de masa corporal es porque tenemos mayor magnitud de grasa y mayor liberación de citoquinas inflamatorias, el riesgo aumentado de cáncer, el hígado graso no alcohólico, que es muy frecuente en nuestros pacientes, la apnea obstructiva del sueño, también presente en los pacientes pediátricos, el ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico y la diabetes tipo 2. ¿Cómo definimos insulinoresistencia en pediatría? La insulina en ayunas, mayor o igual a 15, más de 75 a las 2 horas, y en el pico, que es a los 30 minutos de la curva, mayor o igual a 15. También se puede determinar por OMA. El OMA es un índice matemático, que en pediatría, el valor de corte que usa la Sociedad Argentina de Pediatría es 3. Sabemos que en adultos están usando un valor de corte de 2, 2,5 según el trabajo que apliquen, pero en pediatría, ¿por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que el adolescente tiene una insulinoresistencia fisiológica. Entonces los valores de corte para insulinemia en el adolescente no va a ser sino que va a ser más alto.
¿eh? Fíjense que según Tanner, con un Tanner 1, el valor de corte normal para un adolescente, la insulinemia es 15, pero si está en un Tanner 2 a 5, el valor de corte va a ser 30 y es normal. Y después de que termina el empuje puberal, un valor de 20 de corte basal, ese es normal. Entonces el OMA nos va a dar un poquito más alto. De todas formas, no estamos usando tanto OMA para definir insulina resistencia porque sabemos que la insulina resistencia, digamos, es un continuo, que ahora se los voy a mostrar, y nosotros vamos a evaluar a un paciente con factores de riesgo más que un valor de corte de insulinemia. Fíjense que este paciente tiene antecedentes familiares de madre con diabetes 2, abuelos con diabetes 2, la acantosis nigricans, que es una manifestación clínica de la acantosis nigricans, de la insulina resistencia. Este paciente lo tenía en cuello y axilas. Tiene una TA por encima del percentilo 90, un índice de masa corporal también por encima del percentilo 97, de 31, una glucemia alterada en ayunas, con un OMA de 8, después lo demás estaba bien, y tiene obesidad central. Entonces, en la obesidad las acciones de la insulina se comprometen. Los niños obesos tienen un 40% menos de capacidad de metabolizar la glucosa mediada por la insulina que los normopesos. Y estas son distintas guías y trabajos publicados que nos muestran que debido a la epidemia de obesidad en la infancia, la insulina resistencia es un desafío y que no hay criterios que definan la insulina resistencia en niños. Y la insulina resistencia en ayunas es un marcador poco confiable de insulinosensibilidad. Entonces no habría justificación para medir insulinemia en niños ni screening para insulina resistencia, porque la insulinemia es un continuo, que es difícil considerar un punto de corte, pero sí hay patrones clínicos que orientan el diagnóstico y que el riesgo depende de la presencia o no de las comorbilidades que les conté. Entonces, ¿qué pasa con dislipidemias? Sabemos que la presencia de dislipidemia en niños entre 2 y 19 años de edad fue del 20%, pero fíjense cómo esta prevalencia cambia según índice de masa corporal. 14% para normopeso y 42% para niño obeso. Fíjense que está atravesada por el riesgo de dislipidemia por el índice de masa corporal. La mayoría de los niños que tienen hiperglucemia tienen glucemia normal en ayunas, y esto puede explicarse por mayor insulinoresistencia del adolescente a nivel muscular, con una sensibilidad aún conservada a nivel hepático. O sea, si la insulinoresistencia comienza en el músculo, como se explica en la mayoría de los adolescentes, lo que vamos a ver es que tiene una glucemia normal en ayunas, pero sí puede tener una alteración en la respuesta de la glucosa en el postprandial. Esta es la muestra de cómo fue aumentando la prevalencia de diabetes tipo 2 en nuestro servicio. Fíjense que antes del año 94 no había diabetes tipo 2 en pediatría, y fíjense en los últimos años, la prevalencia de diabetes tipo 2 fue aumentando en forma muy significativa. ¿Qué les parece? ¿Por qué fue aumentando tanto la diabetes tipo 2 del 92 hasta ahora? ¿Se quedaron mudos? ¿Se durmieron? ¿Por el aumento del el riesgo de síndrome metabólico? Claro, es por el aumento de la prevalencia de obesidad. Sí. Fue tan importante el aumento de la prevalencia de obesidad que empezamos a ver diabetes tipo 2 en pediatría, que era una entidad del adulto cuando hace 20 años, y ahora tenemos casi un 10% de los pacientes de nuestro servicio de total de los pacientes con diabetes, un 10% tienen diabetes tipo 2. Bueno, el riesgo cardiovascular, que ya fue demostrado, ¿se acuerdan por el trabajo que les mostré, que les conté de Bogalusa? Que fue un trabajo donde vieron la relación entre obesidad y riesgo cardiovascular. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, muy presente en los pacientes obesos. Y este es un paciente con obesidad central, con acantosis nigricans, estrías, las estrías violáceas, que también lo vemos muy clínicamente en los pacientes con obesidad, la acantosis nigricans. Tiene historia familiar de obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes 2 o dislipidemia. Pequeño para edad gestacional o catch-up temprano.
La obesidad con un índice de masa corporal más de percentilo 97 es acá, o z-score más de 2. Distribución central, acantosis lírica, insultismo y sedentarismo. Este es un paciente con un perfil de riesgo. Y esto nos tiene que interesar mucho más que si tengo una OMA de 3 o de 3,5, ¿sí? Porque este paciente es un paciente de riesgo en el cual yo tengo que evaluar todas las comorbilidades que estuvimos hablando recién. ¿Mm? Entonces, en el futuro sabemos que el 60% de los niños y adolescentes obesos van a ser adultos obesos. Y el 15 al 30% de las obesidades del adulto comenzaron en la niñez. La probabilidad de un niño de ser obeso es del 8%, pero si uno de los padres es obeso, aumenta un 40%, y si ambos padres son obesos, al 80%. Y sabemos también que los riesgos de la obesidad en la adolescencia es independiente del peso en la adultez. O sea, que si un niño es adolescente obeso, pero en la adultez deja de ser obeso, ese riesgo que tuvo por ser adolescente obeso queda para toda la vida. ¿Cómo actuar? Estos son los pacientes que nosotros vemos en el consultorio, que están mucho tiempo solos porque los padres trabajan, sedentarios, que consumen azúcares simples, grasas saturadas, y que están muy conectados con la tecnología y poca actividad física. Entonces es muy importante concientizar a la población sobre los riesgos de la obesidad en la infancia, educar. Nosotros los pediatras tenemos una misión muy importante que es la prevención, entonces tenemos que educar sobre la importancia de la prevención y detección precoz de la misma. Modificar hábitos y estilos de vida, cambios en la dieta, fomentar la actividad física y disminuir el sedentarismo. Muchas veces les decimos a los padres que pongan horas, horas estrictas de conexión a computadora o a televisión o a la Play. Y el plan de alimentación tiene que ser saludable y balanceado, evaluar farmacoterapia en los pacientes que sea necesario, el tratamiento de las comorbilidades, el apoyo psicológico y la cirugía bariátrica o cirugía metabólica. Siempre incluir a todo el grupo familiar, por lo que yo les mostré que generalmente un niño obeso está incluido dentro de un ámbito obesogénico, entonces tenemos que acompañar a la familia para que el tratamiento sea exitoso. Y el primer objetivo va a ser mantener el peso. Una vez que hacemos el diagnóstico en un niño y adolescente de 2 a 19 años de edad, con un puntaje Z entre 1 y 2, vamos a tener como objetivo mantener el peso. Si el puntaje Z es mayor o igual a 2 y no tiene complicaciones, también nuestro objetivo va a ser mantener el peso porque es un niño que está creciendo y que sabemos que va a alcanzar el peso a lo largo de su crecimiento si mantenemos el peso. Pero si tiene complicaciones, sí vamos a buscar la pérdida de peso. Nunca olvidar que tienen que educar sobre las 4 comidas principales, recalcar la importancia del desayuno, disminuir la ingesta de grasas saturadas, azúcares simples y sal, tomar agua potable, dejar jugo y gaseosa para cumpleaños y fiestas, recomendar frutas, verduras, legumbres, cereales, carnes y lácteos, y fomentar la actividad física. La actividad física recreativa en los nenes más chiquitos, en familia, y en los nenes más grandes fomentar el deporte, porque el deporte en los adolescentes especialmente es lo que más adhiere a la actividad física. Sabemos que la conducta menos costosa y más efectiva es la educación, y que los pediatras somos los encargados de acompañar el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes y que debemos detectar y evitar la aparición de obesidad. Esta es una foto muy, muy característica porque pareciera que los niños nos están pidiendo ayuda. Nacen con condiciones materno-fetales adversas, con insuficiente lactancia materna, excesiva ganancia de peso en temprana infancia con insuficiente aporte de nutrientes, con cambios en la cultura alimentaria y sedentarismo. Esta es una cultura que la llamamos obesogénica, ¿no? Y esto está llevando a que los niños tengan en el futuro aumento de nuestros niños, aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, la IDF ya nos dijo, ya en el año 2007, cuidado, porque esta es la primera generación en que los hijos pueden morir antes que los padres. Hasta la Gioconda nos aumentó de peso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas?
Hola Doc, yo tengo una consulta. Sí, Quería saber si los criterios para definir síndrome metabólico de la ATP3 son válidos, porque dijiste que usaban los de Cook, pero no sé si sí, son los todos mismos. son válidos. Lo que pasa es que para unificar criterios acá en Argentina, en pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría tomó los criterios de Cook para unificar criterios en los pediatras. Después cada sociedad toma el criterio que quiere. Todos los criterios Listo. que les mostré, todos los criterios que les mostré en la tabla son válidos. En distintos centros del mundo usan otros criterios. Tengo una pregunta. Sí. Nos surgía la duda haciendo estos simuladores, ¿en qué momentos hay indicación de sacarle sangre? Si frente a todo sobrepeso o recién a partir de obesidad vas a ir a buscar la glucemia, la insulina, Siempre que es tenés un paciente de específico. riesgo, siempre que tenés un paciente de riesgo tenés que pedir, que pedir laboratorio, porque tenés que evaluar comorbilidades. Entonces, para evaluar comorbilidades, hígado graso, dislipidemia, sensibilidad a la insulina, para evaluar todo eso tenés que pedir laboratorio siempre. Siempre que tengas, Claro. te guías por la clínica. Si clínicamente es un paciente de riesgo, le vas a pedir laboratorio siempre. Si tiene antecedentes familiares, también. Si tiene indicación para screening de colesterol, también. O sea, hay un montón de situaciones en las que te obligan. Salvo que sea un paciente menor de edad, que tenga un sobrepeso leve y que vos le haces educación alimentaria, pero si tenés antecedentes familiares, depende de qué antecedentes familiares tengas, eh, aunque tenga una obesidad leve, le vas a pedir el laboratorio. Si tenés antecedentes familiares de hipercolesterolemia o tenés en un adolescente, le pedís siempre. Buenísimo, gracias. Nada, nada. Doc, una pregunta con respecto a la farmacoterapia que se mencionaba en la diapositiva, ¿sería como lo mismo para el adulto? ¿Liraglutide y eso? Mira, en pediatría, recién este año se aprobó el liraglutide a partir de los 10 años. Y está, la primera medicación que utilizamos no se trata la obesidad farmacológicamente, sino que se trata las comorbilidades. Entonces, la metformina está indicada si hay comorbilidades, especialmente si el paciente es obeso más intolerancia a la glucosa o diabetes 2, o si tiene hipertensión arterial, o si no responde a tratamiento higiénico dietético, o sea, dieta y ejercicio, ¿no? Esas serían las indicaciones de uso de metformina. En los pacientes que tienen diabetes 2 y que tienen glucemias muy aumentadas y que uno tiene que pensar en insulina, un paso antes, salvo que tenga una insulina altísima, ¿no? Porque hay chicos que debutan su diabetes 2 y tienen requerimientos de insulina, y después a medida que van bajando de peso, vamos sacándole la insulina y dejándole la metformina. Pero si el paciente, una alternativa que uno se puede plantear ahora, que está aprobada a partir de los 10 años, es el liraglutide. El liraglutide en los diabetes 2, únicamente, no por ser obesidad. No está aprobado todavía en obesidad el liraglutide en pediatría, sí en adultos. No solamente está aprobado en niños con diabetes 2. Gracias. De nada. ¿No hay más preguntas? No, gracias. Bueno, chicos, que les vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias, Nos doctora. vemos. Chao, gracias. Chao, hasta Muchas luego. gracias, Eugenia. No, Fernando, saludos. Que estés bien. Igualmente. Chicos, en un rato nos estamos viendo para la clase de tuberculosis. Dale. ¿Sí? A las Dale. 11. Hasta luego.